Sin dudas, uno de los apartados más importantes en el arco del Tren Infinito fue la pelea entre el Pilar de la Llama Kyojuro Rengoku y la tercera luna creciente Akaza. Y efectivamente, fue una pelea que visualmente es una maravilla. Cada cuadro, cada efecto sobre la imagen que tiene, la modulación de la luz y por supuesto el soundtrack es una joya. Pero considero que esto solo es un plus a la pelea, y la verdadera columna de esta es sin dudas el aspecto narrativo, ya que la pelea no solo se limitó a enfrentar a dos de los personajes más duros de su manga, igual fue una lucha de ideales y que además nos pudo hacer tanto reflexionar como llorar. Y miren, que una pelea logre esto es muy difícil, y de hecho he hablado en el canal de un par de este tipo de peleas. Pueden pasar a verlos si gustan, solo que en esta ocasión quiero exponer por qué siento que Kyojuro contra Akaza es una pelea maravillosa, que además de forjar lo que sería su trama en sí, serviría para darle una importancia a tres personajes de acá, incluso una a futuro. Aclaro que este video no tiene spoilers del manga, así que pueden verlo con total tranquilidad. Y bueno, para que el video tenga forma es necesario dividirlo en el contexto, el tren infinito y la pelea. ¿Qué onda, gente de YouTube? Yo soy Ketsu y hoy hablamos sobre el trasfondo de la pelea entre Kyojuro y Akaza. La pelea de Kyojuro contra Akaza de manera personal la considero una de las mejores del shonen y de Kimetsu no Yaiba, y esto lo digo desde mi trinchera con las connotaciones narrativas. Todos sabemos bien que Ufotable creó una maravilla audiovisual en la película, sin embargo, para mí la pelea brilló desde antes de siquiera poder verla animada. Puede que a primera impresión no parezca ser la gran cosa y solo sea un demonio y un pilar dándose de golpes, pero si profundizamos más en el contexto que viene a su vez ligado con sus filosofías, caeremos en cuenta que esta pelea brilla en todo aspecto y que por supuesto será el evento que cambiará para siempre su propio manga. Y para que me pueda dar a entender, necesito retroceder un poco en el tiempo, exactamente a la presentación de los Hashiras, porque con el primer vistazo que nos dio Goutoge, nos dijo mucho sobre ellos, y en resumidas cuentas es que a pesar de tener valores diferentes cada uno, conservan una misma meta, lo cual hace que su grupo funcione. Los pilares a nuestros ojos puede que sean un poco severos debido a las circunstancias en las que los conocimos, pero con la mente en blanco se vuelve comprensible toda su desidia en tener que matar a Nezuko. Razón para darles, porque ellos no tienen el contexto de su pasado como sí lo es Tomioka. Y esto mismo es clave, porque luego con el tiempo nos reencontraríamos con cada pilar en situaciones más tranquilas, como lo fue el propio Kyojuro. Ahora bien, menciono esto de los valores de cada uno, porque aquí tienen variedad. Sanemi solo busca exterminar demonios sin importarle más nada a causa de su pasado. Tomioka es una auténtica máquina que solo sigue instrucciones, pero que en el fondo puede vislumbrarse su bondad del pasado. Mitsuri, quien parece más centrada en los temas del amor, y que más tarde descubriremos por qué tiene un crush con prácticamente todo mundo. Y ahora tenemos a Kyojuro, que desde sus primeras palabras pudimos darnos cuenta de lo noble que puede ser con sus deberes. No son extremistas ni radicales, porque a sus ojos Tanjiro había quebrantado las reglas de los cazadores y por ende había deshonrado el título, y esto precisamente cambiaría cuando el líder Kagaya les revela a todos que ese chico se había encontrado previamente con Muzan cara a cara. Todos los pilares se sacaron de órbita, jamás en la vida pensaron que ese niño hubiera estado ante el demonio principal, parecía casi que inaudito, pero bueno, acá ocurre el tema de la prueba hacia Nezuko y por ende la aceptación de su existencia. Lo curioso de esto es que luego de las instrucciones de Kagaya, es Tanjiro quien con desidia afirma que él junto a Nezuko vencerían a Muzan. Esto provocó las risas de prácticamente todos, excepto dos personas, Tomioka y Rengoku. Lo interesante de esto es que Tomioka no se rió, pero porque él ya conocía el potencial que el chico tenía, luego de haberlo conocido en el monte donde vivía, y luego de presenciar cómo pudo aguantarle a una luna menguante y, ok, esto nosotros lo sabemos y era coherente que Tomioka no se burlara, pero el contexto con Kyojuro es diferente. El pilar vio algo dentro del chico, no solo la energía que proyectaba, sino además la manera en la que sus convicciones resaltaban por sobre todo lo demás. Es claro que parte tuvo que ver que presenciara el golpe que le dio a Sanemi, aunque no fue algo que influyera tanto porque a pesar de que todos los demás pilares lo presenciaron, igual se rieron. Pero Kyojuro se percató que así como la fuerza del chico era algo incuestionable,
esa fuerza iba más enfocada en proteger y resguardar a su vida entera, misma que tenía como materialización a Nezuko. Esto mismo puso en sintonía a Rengoku, porque se dio cuenta que ese niño tenía una historia que contar, algo que al igual que la mayoría de los cazadores les sucedió y que fue una tragedia inolvidable. Y si algo valoraba más el pilar es precisamente eso, la fuerza, para proteger aquello que aún no más importa, que a ojos de todo cazador de demonios debe ser salvaguardar las vidas inocentes de las personas ante los demonios. Sería un despliegue que veríamos en el arco per se del Tren Infinito. Durante todo el arco, Kyojuro se encargó de ser la persona que sería el mentor de guiar a los jóvenes Mizunotos. Y esto lo hizo así porque en ellos vio un potencial gigantesco. Dicho potencial englobaba la juventud de los tres y con esto todo lo que representaba. Desde la nula experiencia pero los buenos resultados que daban, la asombrosa versatilidad de todos, la energía que irradiaban, pero sobre todo la madurez. Estos niños de acá demostraron estar muy verdes en esto, porque a pesar de ser conscientes de los peligros que traía ser cazador de demonios, no habían considerado siquiera un poco la magnitud que traía de manera mental. Cargar con la vida de muchas personas a tus hombros, ser responsable de salvaguardar a los inocentes de los demonios y, si era posible, brindarles parte de su confianza para que no se abrumaran. Era algo que poquísimos cazadores, entre ellos los pilares, tenían como mentalidad. Tanjiro cumplía un poco con esto último, pero en lo demás, el chico brillaba por su potencial. El caso en este arco fue que todos nosotros presenciamos el nivel de fuerza y habilidades que el pilar demostró, no solo encargándose de un solo golpe de los demonios inferiores, hablo también de la confianza que proyectaba con todos a su alrededor, desde los mismos protas y por supuesto nosotros como audiencia, y esto es en pocas palabras una jugada maestra, porque desde ya nos demuestran que ese pilar, además de estar unos pasos por delante de Giyu y Shinobu, realiza todo con mucha energía. Tan solo vean la sonrisa que se le dibuja cuando se encarga de las situaciones. Incluso el tipo fue tan monstruo que pudo planificar todo el resguardo de los pasajeros apenas se despertó, y él mismo se puso al hombro 5 vagones enteros, solo que esto jugaría más para con el Gonpachiro Squad, porque luego de haberlos visto en acción por separado, darles la confianza para matar a Enmu. Y esto con el contexto calza a la perfección, porque Kyojuro era la única persona presente que podía encargarse de los daños colaterales que suponían matar a Enmu. Él ya sabía que el demonio se había fusionado con el tren, por ende, de forma sutil, nos dieron a entender que supo de inmediato que si él lo mataba, las vidas que se perderían serían cuantiosas. Es decir, acá nos están dando la gran mente estratega del joven. Ya lo habían vinculado a largo plazo dentro de la trama tras haber accedido a ser el maestro de todos los chicos, y encima, tras conocer su pasado, es prácticamente imposible que no te encariñes con él, gracias a su carisma, o que a lo mínimo sientas un poco de respeto por el valor y la filosofía que carga, sin mencionar que, claro, todos sus compañeros pilares le tienen un respeto gigantesco y lo adoran como persona. Para prueba de esto, tenemos el especial de Goutoge, donde nos señalan que todos tienen una actitud positiva para con él. Y luego de haberlo visto en acción, ¿cómo diablos no quererlo? Si hasta se tomó el tiempo para instruir a Tanjiro luego del descarrilamiento del tren, y que este pudiera cerrar su herida. Incluso, luego sabremos por palabras de Zenitsu que nadie estaba lesionado de gravedad, porque Kyojuro usó todas sus posturas para amortiguar los daños. Y acá, quiero agregar algo que no considero que sea spoiler porque sucedió antes de todo eso, pero va enfocado al Gaiden de Rengoku y se remite a que el mismo líder Kagaya afirmó que Kyojuro Rengoku sería el chico que cambiaría el rumbo de los cazadores de demonios para siempre. Y claro, nosotros como espectadores podemos creerlo y hasta banquearlo. Era un sol completo que ayudaba a todos, que era sincero y directo, que tenía una aura singular de confianza y que sobre todo no dudaba ni una sola vez en anteponer sus deberes como un cazador lo haría. Es decir, que estábamos ante la presencia del pilar más completo de todos en cuanto a valores y función. Sin dudas, las palabras de Kagaya serían realidad y Kyojuro marcaría un antes y después en la trama, pero no de la manera en la que pensábamos. La llegada de Akaza fue una circunstancia que, debido al contexto, subió mucho la intranquilidad. Desde el momento donde Rengoku nos cuenta que su aura era intimidante y encima lo vemos muy serio, cosa que no se vio dentro del tren, por lo que sabemos que la cosa iba a ser complicada.
pero lo interesante de la pelea es cómo ambos nos cuentan su propia perspectiva de la fuerza y sobre el enfoque que tiene cada uno. Akaza afirma que la fuerza es todo lo que importa en la vida, que los débiles ni siquiera deberían estar en su presencia porque le asquean. Esto no está relacionado con los discursos clichés y piteros sobre cómo el destino de los fuertes es pisar a los débiles, porque incluso Akaza nos dice indirectamente que la gente especial es la que debería prevalecer sobre todo. Igual, nos comenta que para él, el ser un demonio significa que fuiste elegido por el potencial que mostraste como humano, tanto que se te brinda la oportunidad de entrenar cientos de años y prevalecer esa fuerza por toda la eternidad, evitando así que un cuerpo humano sufra de sus limitaciones como lo es la vitalidad, resistencia y por supuesto las heridas mortales, sirviendo como representación visual cada corte preciso y contundente que le hacía Kyojuro, pero que Akaza se regeneraba en un parpadeo. Ahora bien, el ser especial de nacimiento es algo que está presente en el día a día. Muchas personas suelen tener habilidades innatas como lo es la habilidad para hablar con fluidez, o en este caso, la fuerza. Eso es algo que Kyojuro sabía a la perfección, porque su misma madre se lo dijo. Incluso, él sobresale de entre la gran mayoría de los pilares, pese a ser uno de los más jóvenes, el cuarto para ser exactos. Para fortuna del pilar, el niño fue instruido por un personaje igual de fugaz que él, y hablo de su madre. Ruka Rengoku tuvo una aparición muy solemne y casi que tuvo menos de 5 páginas para ella, pero ese espacio fue suficiente para inculcarle a Kyojuro que su potencial de ser fuerte, siendo una bendición del cielo, debe usarlo para proteger a los menos fuertes. Ese es su deber para con su don, y que usar el poder para un beneficio propio era el más grande insulto que uno podía ostentar. Con esta data y sumando al abrazo de confianza que le da su madre, es que Kyojuro siempre enfocó esa fuerza en la última voluntad de su madre, como lo vimos hacer de manera estupenda en el arco. Por ello es que aunque Akaza, la tercera luna superior, estuvo frente a él, no temió de dar su vida para proteger a todas las personas que se encontraban ahí, respondiéndole a Akaza que así como él despreciaba a los débiles, la realidad es que la fuerza como tal yace en muchas otras cosas, no necesariamente en el cuerpo físico, y que lo más hermoso de una vida humana es precisamente el pasar del tiempo mientras se consume, porque en esa fugacidad hay un valor incalculable. Además está decir que la pelea entre los dos nos demostró un nivel de poder descomunal, tanto de la luna como del pilar. Por un lado descubrimos lo aterradora que puede ser una luna creciente que puede regenerarse en un santiamén, y por el otro, tenemos a un pilar dando su vida y aguantándole golpe tras golpe al cuarto demonio más poderoso. La pelea comenzó reñida, pero aquí entra el primer factor que dijo Akaza, porque la vida humana está llena de limitaciones, mismas que le impidieron a Kyojuro seguir manteniendo la pelea pese a haberlo destrozado varias veces. Y aunque todo parecía perdido y que el demonio tenía la razón, el pilar expulsa hasta su última gota para acabar con Akaza, pero con todo y el poder que demostró, Akaza lo hirió de gravedad, y entonces, donde ante la súplica de la luna, recuerda la encomienda de su madre, un recuerdo que detonaría en la decisión de Kyojuro para llevarse a Akaza con él a la tumba. Acá Rengoku nos demuestra más de ese valor como cazador, porque aún sabiendo que iba a morir, que su herida era incurable, el tipo no se dio ni un poco y peleó hasta el final para así mantener a cada persona con vida, pero a costa de la suya. Y lo interesante viene con lo siguiente, porque Akaza escapa, y eso es algo que a nosotros nos cayó como un mal trago, porque Kyojuro cayó derrotado pese a estar a nada de cortarle la cabeza. El estado mental del pilar se habría ido a los suelos de no ser por un personaje que sería un soporte para su final. Esta pelea es cerrada por el mismo Tanjiro, quien pasó de ser un espectador más a convertirse en un participante. A ojos de él, es clara la impotencia que sintió porque durante todo el encuentro tuvo que mantenerse inmóvil, no tanto por su herida, sino más bien por el terror que imbuyó la pelea. Él junto a Inosuke supieron que meterse en un terreno así era un suicidio y solo iban a estorbar. Por eso es que Tanjiro sacó cada palabra de odio que contenía. Ese discurso de él es en sí mismo una carta a cada cazador, porque cada noche arriesgan sus vidas peleando en un entorno donde los demonios siempre tienen la ventaja, y claro está que son seres que pueden regenerarse. Para Tanjiro, un cazador en sí es alguien para admirar, porque no teme salir a enfrentar la crueldad de frente, y peor aún si se materializa como lo fue Akaza, que en cierto modo fue irónico, porque el demonio sin saberlo llegó a estar en una posición similar a la de Kyojuro, dándole las bases para creer que sin importar cuánto te esfuerces, habrán cosas que no podrás proteger. Este discurso de Tanjiro no solo sirvió para quebrar a la audiencia, era para reconfortarse a sí mismo del trauma que acababa de adquirir,
y por supuesto, darle un poco de valor simbólico a Kyojuro, porque incluso casi logra bajárselo él solo. Esas lágrimas son un símbolo de la más profunda frustración que puede sentir una persona, pero que reconocen el gran valor que tuvo el pilar, quien solo pudo irse como los grandes, con una sonrisa luego de haber cumplido uno de los propósitos más nobles en la vida de un cazador de demonios, que justamente eso era lo que Kyojuro quería enseñarles a los protas, que muy a pesar de que mejores o que seas un ídolo entre la asociación, la crudeza de la realidad muchas veces supera los límites humanos y tenemos que estar listos para afrontar cada riesgo y cada sacrificio que venga consigo. Esa sonrisa, esas palabras finales de Rengoku y por supuesto, las lágrimas de todos son el símbolo y estandarte de un cazador de demonios puro. Como ha pasado en otras ocasiones, considero que una conclusión no hace falta, moralmente y por valores. Kyojuro ganó la pelea y por calle le demostró a Akaza que un humano puede tener diferentes matices en cuanto a la fuerza y hasta vencer a un demonio, porque incluso se ganó su respeto, algo que nadie más en el manga podría hacer jamás. Ese valor de Akaza como guerrero es algo que potencia más a su personaje, porque luego él mismo alabaría a Rengoku, pero la cuestión de esto es que muy a pesar de que Kyojuro murió, aunque su personaje no haya durado mucho, pudo ser lo suficientemente fuerte para demostrarnos lo noble y limpio que debe ser un cazador, y más aún con un Hashira, porque claro, teniendo sus últimas palabras en la cabeza, se entiende que aunque las adversidades del mundo no puedan ser vencidas, igual hay que mantener nuestros brazos levantados y seguir peleando porque es lo único que nos queda, y eso sería vital para el resto de arcos que estarían por venir. Los protas mantendrían esas palabras en sus mentes y seguirían con su legado porque asimilaron lo que era en verdad encender una llama en sus corazones.